Hacia una educación auténticamente cristiana. Resumen del capítulo 3. Tomado del libro del mismo nombre. Hacia una educación auténticamente cristiana. Contenido de este resumen. Tema: metas y objetivos de la educación escolar cristiana. Subtemas: la importancia de establecer metas y objetivos. Algunas consideraciones históricas y filosóficas. La perspectiva cristiana. A manera de introducción, señalaremos que las metas y objetivos son importantes porque servirán de guía para la selección de materiales y métodos para lograr los objetivos y metas predeterminados. Permitirán evaluar su trabajo, emitir una calificación de su aprendizaje. Los estudiantes tendrán una idea clara de por qué hacen las cosas y hacia dónde van. Las metas y objetivos son los que establecen el resultado final que se quiere lograr en la vida de los estudiantes. Algunas concepciones históricas y filosóficas acerca de los objetivos. Para los griegos, como lo sería luego para los romanos, las metas y objetivos en la educación eran la ciudadanía y la lealtad al Estado. Los naturalistas nos dicen que el hombre nace bueno e inclinado por naturaleza a ciertas cosas, ya que la naturaleza no puede ser cambiada, la educación debe conformarse a ella. El pragmatismo señala el propósito de la educación, es decir, producir ciudadanos democráticos que puedan adaptarse a su cultura siempre cambiante, preparar gente para un trabajo. Y la posición clásica muy general es que el propósito de la educación era preparar gente para la vida. La perspectiva cristiana. Veamos ahora el fin de la educación desde este punto de vista. La más alta meta de la educación debe ser entonces ayudar al individuo a desarrollarse en conocimiento, habilidades y actitudes que lo capaciten para glorificar y disfrutar mejor a Dios. El Catecismo Menor de Westminster dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él siempre. El propósito, a final de cuentas, es que el estudiante llegue a entender el significado de la creación en relación con el Creador. Es importante señalar que la educación cristiana es educación impartida por cristianos y bajo parámetros cristianos, pero sigue siendo educación. Las actividades en la escuela desde la perspectiva cristiana. Es importante señalar que la escuela cristiana no es una iglesia ni una escuela dominical. Es una institución que existe para entrenar académicamente a sus estudiantes. Lo que distingue una escuela cristiana de una que no es únicamente que los profesores sean cristianos, o que oren antes de cada clase, o que impartan clase de Biblia y tengan un tiempo de capilla, y mucho menos que tomen el tiempo de clase para predicar y dar consejos espirituales. Lo que hace que la educación cristiana sea cristiana es que ésta reconozca el hecho de que tenemos una cosmovisión, que el maestro debe poder articular con precisión y saber cómo esta perspectiva del mundo, esta cosmovisión cristiana, opera en las diversas disciplinas del conocimiento.
No puede haber educación cristiana si los maestros cristianos no han aprendido a pensar bíblicamente. La actuación del maestro. El maestro cristiano está llamado a equipar a sus estudiantes con el conocimiento necesario para llevar a cabo este mandamiento que Dios ha dado a todo hombre. No se supone que un profesor de matemáticas o física o de cualquier otra materia use su hora de clase para tratar con el alma de sus estudiantes o evangelizarlos o aconsejarlos. Él está allí para enseñar bien su materia y mostrar su cosmovisión cristiana. Por ejemplo, en ciencias naturales, el maestro cristiano se refiere al creador de la creación. En literatura, los maestros cristianos evalúan los escritos de los hombres por los estándares bíblicos. En la música y el arte, los maestros cristianos mantienen una expresión sana que esté en armonía con la escritura. La cosmovisión que tiene el maestro, siempre que él sea efectivo, gradualmente condiciona la cosmovisión del alumno. Ningún hombre enseña en un vacío. De una forma u otra, cada maestro expresa las convicciones por las cuales vive, sean espiritualmente positivas o negativas. Vamos puntualizando. ¿Cuáles son las metas que la educación cristiana pretende alcanzar? Una, nutrir en los estudiantes un sentido de admiración por el Creador y desarrollar un sentido de asombro y maravilla por la creación de Dios. 2. Guiar a los estudiantes a reconocer y entender la interdependencia y la interrelación de todo lo que Dios ha creado. 3. Ayudar a los estudiantes a reconocer que el pecado ha distorsionado totalmente la realidad, nuestra experiencia en ella y nuestro entendimiento de ella. 4. Guiar a los estudiantes a explorar lo que significa ser mayordomos de todo lo que Dios ha hecho y así llegar a ser agentes de Cristo para la sanidad de un mundo quebrantado, siendo capacitados por el Espíritu. Última, asistir a los estudiantes en descubrir y desarrollar sus dones y habilidades dados por Dios. Puntualizando. Pero, ¿cuáles son las metas que la educación cristiana pretende alcanzar? 1. Nutrir en los estudiantes un sentido de admiración y asombro por el Creador y por su maravillosa creación. 2. Guiar a los estudiantes a reconocer y entender la interdependencia y la interrelación de todo lo que Dios ha creado. 3. Ayudar a los estudiantes a reconocer que el pecado ha distorsionado totalmente la realidad, nuestra experiencia en ella y nuestro entendimiento de ella. 4. Guiar a los estudiantes a explorar lo que significa ser mayordomos de todo lo que Dios ha hecho y así llegar a ser agentes de Cristo para la sanidad de un mundo quebrantado, capacitando mediante el Espíritu a los estudiantes en descubrir y desarrollar sus dones y habilidades dados por Dios. Yo soy Gloria Amparo Terán Núñez. Gracias por tu atención y continuamos.